Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas todos. Seguimos en este camino de la innovación, del emprendimiento con espacios vacíos, las oportunidades de tu vida. Y en este programa de hoy, tres grandes invitados. Como siempre tenemos buenos invitados, pero hablando de cosas prácticas, hablando de las personas, de la transformación, de lo que está ocurriendo en las empresas hoy día. Hay mucho nerviosismo en el mundo, aparece una nueva tecnología, caen las acciones mundiales. No sé si han estado atentos a la bolsa, pero las acciones de las tecnologías cayeron tremendamente por una nueva tecnología que lanzó Anthropic. Esto ya había pasado anteriormente con DeepSeek, la empresa china. Pero ¿qué está ocurriendo en las empresas? ¿Cómo las empresas están aprovechando estas nuevas tecnologías? Porque vemos las grandes noticias, vemos a gente usando ChatGPT, usando todas estas tecnologías de inteligencia artificial, pero en las empresas volvemos a la planilla Excel, ahí estamos llenos de documentos, hay varios procesos manuales y friccionantes. Así que lo que vamos a hablar hoy día en este programa tiene que ver con transformación digital, con la forma de hacer la transformación dentro de las empresas y también con herramientas tecnológicas. Así que bienvenido a Espacios Vacíos, las oportunidades de tu vida, y seguimos en este viaje de la innovación y la transformación. Bueno amigos, y con nuestro primer invitado les queremos conversar de la metodología, de cómo las empresas hacen esta transformación, no solamente de tecnología, sino que del cambio cultural, la conexión con las personas, los colaboradores. La gente nos pregunta, bueno, y yo soy mayor, yo tengo más de 50 años, ¿cómo me transformo? ¿Cómo aprovecho estas oportunidades? ¿O esto es solo para los millennials? Todas estas preguntas nos las va a contestar el siguiente invitado, Luis Medina, experto en transformación digital. Don Luis, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Asiento aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y me encanta que hayas venido porque vamos a hablar de algo súper importante. En los programas anteriores hemos hablado de tecnología, de emprendimiento, pero los empleados de las organizaciones también son emprendedores. También tienen capacidades tecnológicas. Y Luis, tú como gerente de transformación, con experto, tienes varios títulos, varias experiencias, más que títulos profesionales, experiencia en varios países de Latinoamérica, has estado en España también, y quiero hablar de eso. ¿Qué es para ti la transformación digital? ¿Cómo has descubierto? ¿Dónde están las oportunidades dentro de las organizaciones? ¿Y cómo estás viendo este 2026? Nerviosismo en el 2025, nerviosismo en el 2026. ¿Cómo ves el movimiento de transformación dentro de las organizaciones? Sí. Bueno, Ramón, en primera instancia, señalar que efectivamente la transformación es un concepto cultural, que realmente las organizaciones se enfocan en temas tecnológicos, claro, de procesos, como primera línea, pero lamentablemente dejan un poco de lado todo lo que tiene que ver con la adaptación y adopción de estos procesos y estas nuevas tecnologías de las personas. Y eso muchas veces genera un punto de inflexión bien complejo, porque las empresas se preguntan, bueno, ¿y por qué no llegamos a los resultados? Bueno, porque muchas veces las personas no están al mismo nivel o no las suben a la misma velocidad que la tecnología o los procesos. Entonces, en ese aspecto, nosotros más o menos vemos dos elementos que son fundamentales y que complica el avance en los procesos de transformación digital de las organizaciones. El primero, básicamente, tiene que ver con esta gestión del cambio, que las organizaciones deben hacer y deben invertir en las personas para poder asociar las tecnologías y los procesos a estos cambios. Ahí tengo una pregunta, Luis. Sí. Gestión del cambio no es capacitar a las personas. ¿Qué es gestión del cambio? Porque un empresario, un gerente de una institución financiera, una cooperativa, tú tienes mucha experiencia en compañías de seguro, banco. La gestión del cambio no es capacitación. No. ¿Qué es gestión del cambio? La gestión del cambio en simple, ¿no es cierto?, es básicamente que acompañemos y demos los contextos necesarios a las personas para que puedan adoptar, por ejemplo, nuevos procesos o nuevas tecnologías. Eso incluye las capacitaciones, sí, claro, pero también tiene que ver con un tema de liderazgo, tiene que ver con un tema de cómo las personas se atreven a intraemprender, como tú has señalado anteriormente, y cómo también las personas se quitan ese miedo del error, es decir, de experimentar, teniendo claro que hay un método, ¿no es cierto?, pero se permiten experimentar y tener resultados con mucho valor. Y eso cuesta mucho en las empresas, Luis, porque por ejemplo, lo que decía en la introducción de este programa, la gente mayor de 50 años, yo lo veo mucho en las organizaciones, se esconde diciendo que la innovación es para los jóvenes. O algunos jóvenes que no quieren innovar porque ellos ya se la saben todas. ¿Eso es parte de gestión del cambio? Sí, absolutamente. Y en ese sentido quiero darte un ejemplo que es bien interesante. Yo soy mentor también de los diplomados de transformación digital
y me tocó mentorear un grupo donde había una persona que ya tenía alrededor de 60 años. Okay. Y dentro de su solución había que crear un producto mínimo viable, funcional, para poderlo presentar en esta feria de proyectos. Y quien hizo todo el trabajo fue esta persona de 60 años. ¿Sabes Ordenadito. No, y ¿sabes cómo lo hizo? Fue bien interesante, porque él solamente con Copilot, que en su empresa no lo tenía libre, pero sí en su casa, pagado, hizo todo este concepto para hacer un scoring de cuáles eran los mejores beneficios en las tarjetas. Y en base a eso se definía su proyecto. Su solución. Entonces, habían personas de 20 años, 35 años, pero quien tomó el desafío propio de tener una tecnología y armarla como un producto mínimo viable fue estas personas. Entonces, en ese sentido, mi opinión es que no tiene que ver con la brecha generacional, tiene que ver cómo damos los espacios y la confianza para que las personas de distintas generaciones puedan, ¿no es cierto?, utilizar en las líneas de valor que ellos identifiquen, que la tecnología les sirve, digamos. Perfecto. Y la apliquen. Y Luis, tú eres gerente de transformación en Digital Bank, transformación digital, tienes mucha experiencia en eso, eres mentor de los diplomados y además director académico de los diplomados de transformación. Entonces, tienes una experiencia con las personas importantes y también con la tecnología. ¿Cuál crees tú que es el principal problema? Me dijiste uno era el gestión del cambio. Así es. El otro foco en el que se enfocan las metodologías, en los que nos enfocamos en Digital Bank con metodología. Sí, el otro factor importante tiene que ver con la ejecución, Ramón. Si bien es cierto, se implementan tecnologías, se visualizan proyectos, pero la ejecución muchas veces a más largo plazo. Okay. Y eso significa que la empresa, ¿no es cierto?, es un costo muy alto. Hoy día es impensado desarrollar un producto o un servicio en 6, 7, 8 meses, claro, digamos. El time to market tiene que ser mucho más... Que antes era natural, porque era de 2 natural, años, claro. Exacto. Hoy día no, hoy día con las tecnologías y las metodologías que tenemos, podemos sacar un producto mínimo viable y definir valor en 2, 3 meses sin ningún problema. Nosotros, ¿y por qué lo planteamos? Porque lo hacemos, digamos. En la ejecución que hacemos en Digital Bank con nuestros clientes, en 2, 3 meses ya tenemos un producto mínimo viable funcionando y con valor. O sea, no es solamente el diagnóstico, la capacitación o entregar un informe. Hoy día los clientes están exigiendo ejecución. Exacto, y la ejecución con los clientes reales, digamos, o con los usuarios reales. Entonces, en ese sentido, la ejecución hoy día se vuelve un elemento fundamental para el éxito. Y aquí quiero hacer hincapié en el tema del valor, que no necesariamente tiene que ver con llegar al indicador que uno define, sino que el valor está definido por las decisiones que yo pueda tomar en lapsos muy cortos de tiempo y que me permite ser muy eficiente. Llegué a mi indicador, ajusto, avanzo o simplemente sabe que estos recursos los voy a llevar para otro lado porque la hipótesis que planteé no es la correcta. Entonces eso antes pasaba en 8 o 9 meses, hoy día en 2 meses está pasando, y tomar una decisión en ese sentido rápido tiene mucho más valor hoy día que, ¿no es cierto?, incluso un producto que funcione en 8 meses. Bueno, y además Luis ha estado en varios países, en Bolivia, en bancos también, Banco Estado, en Scotiabank, bancos públicos, bancos privados, cooperativas. También, Comeva en Colombia, la FIS en Centroamérica, en varios países de Centroamérica. ¿Y cómo ha ido viendo esta migración? Porque recuerdo al principio eran consultorías de diagnóstico y recomendaciones, pero ahora te veo en la ejecución. Sí, exactamente. Es que es la evolución natural en ese sentido, porque efectivamente uno puede identificar cuáles son estos diagnósticos, estos hallazgos y cómo avanzar. Pero lo que también muchas veces nos preguntaban los clientes, nos decían, bueno, pero ¿cómo esto lo ejecuto? Claro. Y ahí conecto con la idea anterior que tiene que ver con la ejecución. Porque una de las cosas que también hemos visto en la tecnología, sobre todo cuando son punta de lanza, tiene que ver con los casos de uso. ¿Cómo logro identificar dónde esta tecnología o este proceso o esta mejora me genera valor de manera mucho más rápida? Entonces, en ese sentido, fue la evolución natural del diagnóstico a la ejecución para efectivamente capturar valor de una manera muy rápida. Y eso los clientes y la institución lo agradecen mucho porque pueden ver resultados concretos en el avance de su proceso de transformación digital. Perfecto, y no es solamente una recomendación, que habitualmente estamos sobrediagnosticados. En el médico igual, vamos al médico, nos tomamos los exámenes, no le hacemos caso a las recomendaciones. Entonces lo que tú haces con tu equipo es acompañar la ejecución, asegurarte de que la captura de valor sea la concreta. Así es, y la estrategia que utilizamos es una estrategia que nos valoran mucho los clientes, que tiene que ver que nosotros nos hacemos parte del equipo. Okay. No es que estemos mirando, ¿no es cierto?, desde la vereda del frente,
sino que todo lo contrario, somos parte del equipo y muchas veces nosotros proponemos cierta estructura, ciertas metodologías que los clientes lo valoran porque no es solamente algo nuevo o algo que les va a servir, sino que queda como parte de sus capacidades también. Okay. Entonces, en ese sentido, el valor está dado porque estamos en el día a día trabajando con nuestros clientes, no hacemos parte de entendiendo, claro, entendiendo los dolores y todo. Así y es. esto también, te preguntaba, por ejemplo, los proyectos que lideraste en Banco Estado, no en el área de tecnología, son el área de personas, recursos humanos, sin gente tecnológica. ¿Cómo fueron esas experiencias? Saludo a toda la gente del Banco Estado, sí, a Marlene. un saludo a Manuel Lana, claro. a Leo Lana, a Lili también, que es la que lidera la gerenta de talento humano y gestión de personas. Fue un proyecto bien interesante y que a todos nos sorprendió en ese aspecto, porque generalmente la transformación digital va por el lado de proceso y tecnología, pero esta vez el Banco Estado definió que todo lo que tenía que ver con metodología de captura de valor fuera a través de las personas. Hicimos un trabajo bien interesante y donde fueron los propios equipos, y esto también marca un precedente, porque fueron los propios equipos que se capacitaron en ciertas tecnologías, en ciertas herramientas, para poder eficientar sus procesos. Entonces, no vino una empresa externa a eficientarlo, sino que fueron ellos mismos que, y en herramientas súper simples como SQL, por ejemplo, o algunos que fueron más sofisticados y se fueron a capacitar en Python, y que cuando regresamos vimos el proceso de recursos humanos, algunas líneas, y ellos mismos fueron los que definieron cuál iba a ser su producto mínimo viable, cuál iba a ser la tecnología, la ejecutaron y se vieron resultados increíbles. Pero no era una maqueta, no era un dibujo, no. Metieron mano y capturaron valor, redujeron tiempo, redujeron horas de proceso. Exacto. Llegamos, por ejemplo, a disminuir un día y medio una ejecución, por ejemplo, que antes se hacía manual de los contratos, redujimos un día y medio ese trabajo. Entonces, es una liberación de horas muy importante para las personas, y no solamente de la perspectiva que tienes más horas libres en tu trabajo, es que muchas veces te llevas trabajo para la casa. Perfecto. Entonces eso también impacta en la calidad de vida de los equipos. No, y lo que están pidiendo las empresas hoy día, que hoy día justo tuve reuniones con unos gerentes de unas compañías de seguros, me decía, yo no quiero pasar de las X personas, quiero hacer 10 veces más, pero con las mismas personas que tengo. Entonces no es que las empresas estén presionadas despidiendo personas. Yo dije en un capítulo anterior que sí estaban despidiendo personas en Estados Unidos, probablemente eso llegue a Latinoamérica. Pero algo interesantísimo es más productividad. Exacto. Hacer más con la misma gente que tengo gracias a la herramienta. Así es. Y por eso se vuelve fundamental los equipos de trabajo, porque si no logramos que las personas se capaciten, que no absorban nuevas tecnologías, pero por sobre todo que no identifiquen los casos de uso, dónde me va a generar ese retorno, claro, obviamente todas las personas estamos expuestas a que quedemos obsoletas en ese. Hay un gerente general hoy con el que pude conversar de una compañía de seguros que me decía eso. Mira, yo me metí a un proceso, fue interesantísimo y lo cuestioné. Y gracias a cuestionar ese proceso, hoy día me ahorró $50,000 mensuales, de que una cantidad importante, porque es última línea de costos de ese proceso. Pero yo tuve tiempo para hacer un análisis. Pero si yo logro empoderar a las personas que hacen el trabajo día a día y se lo pueden cuestionar, ¿por qué tú crees que las personas que estamos en el día a día nos acostumbramos a algo? Y me imagino que tiene que ver con gestión del cambio, con conectar. ¿Cuál ha sido la salsa secreta que has visto en Scotiabank? También trabajaste en un proyecto, también le mandamos un saludo a Carola González y a todo su equipo de operaciones. Estuvimos 4 meses ahí. Y no eran ciertas personas que participaron. Y no era solamente inteligencia artificial. Es de todas las herramientas, porque hoy día están todos mareados con la inteligencia artificial, que va a resolver todo, pero pueden ser herramientas tan básicas como Excel o una macro o un SQL, como dijiste. Así es. Mira, interesante ese punto, porque de hecho también hoy día estaba conversando con una gerente de riesgo operacional del Banco Unión de Bolivia, y conversábamos este tema. Y llegamos básicamente a una conclusión que tiene que ver que efectivamente los árboles no te dejan ver el bosque. Entonces es súper importante también que las personas, no solamente porque los líderes lo indican o nos señalan eso, sino que nos tomemos un tiempo de dar 2-3 pasos hacia atrás y veamos los procesos, porque claro, cuando estamos metidos en el día a día nos acostumbramos, y tú muchas veces lo hemos conversado, cuando uno ya resuelve un problema pasa de ser un problema, pero la pregunta es, ¿esa es la mejor solución para resolver ese problema? Lo más probable que no. Entonces, no pivoteamos, claro. ¿no? Exacto, si das 2 pasos hacia atrás y miras nuevas alternativas, lo más probable es que veas alguna solución mucho más óptima. Entonces, hago el match entre efectivamente esta visión más crítica de intraemprendimiento, ¿no es cierto?,
con la conexión con las nuevas tecnologías, sobre todo inteligencia artificial. Perfecto, Luis. Bueno, y para terminar, quiero hablar, tú eres director académico del Diplomado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Así es. De Digital Bank. Cuéntanos qué se viene en este diplomado, por qué se llama Inteligencia Artificial y cuál ha sido el feedback de los alumnos, las ferias de proyectos, cómo se viene este 2026 en este diplomado. Sí. Bueno, recordar que este diplomado ya lleva prácticamente 10 años, fuimos de los primeros cuando quizás no se llamaba transformación digital, claro, en una instancia, y hemos sido pioneros, fuimos los primeros también en colocar blockchain, me acuerdo, como claro, parte de nuestros contenidos, sí, claro, cuando era una tecnología de punta. El diplomado se entregaba con un blockchain, no era un diploma, sino que era un blockchain. Estaba en blockchain. Y ahora con la inteligencia artificial también hemos ido evolucionando y hemos pasado de cápsulas o módulos que hablan de la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista conceptual, allá meter mano dentro de los módulos. De hecho, el año pasado y para este año se va a profundizar el hecho de herramientas que los alumnos dentro de un módulo van a poder ir manipulando y van a ver resultados. En esas 2 horas del módulo van a poder ver resultados de lo que puede hacer una inteligencia artificial dentro de sus procesos. ¿Qué queremos con esto, Ramón? Básicamente que las personas se den cuenta que en su día a día ellos pueden mejorar sus procesos con inteligencia artificial y que no es algo de la NASA, que es algo muy, muy simple si logro identificar. Y que lo apliquen en su día a día y no solo en la casa. Ahí está el valor. Cuando dijiste el alumno del diplomado que usó ChatGPT pagado en su casa, porque en su empresa no se lo pagaban y lo trabajó en la casa. Es como uno dice, pero ¿cómo? Claro. ¿Por qué usa una herramienta mundial en la casa, pero no la puedo usar en la empresa? Entonces, después nos quejamos de la eficiencia en las organizaciones. Bueno, Luis, ¿y cuándo parte este diplomado? ¿Cuándo inicia? Bueno, este diplomado parte en abril, así es que están todos invitados a sumarse a nuestras redes sociales y a escribirnos, y ahí les vamos a dar toda la información. Se viene un diplomado bien interesante, con mucho más aplicación en temas de inteligencia artificial, así es que esperamos ahí tener estas conversaciones para mostrar. Y de varios países, son alumnos de esa es la gracia, ¿no? Sí, mira, dentro de todo este proceso han vivido la experiencia más de 1.200 alumnos profesionales de 15 países de Latinoamérica, así que esa conexión de saber cómo lo están haciendo en Colombia, cómo lo están haciendo en Nicaragua, cómo lo están haciendo en Perú, en México, se vuelve un elemento muy rico para nuestros alumnos. Yo voy a veces a eventos a Guatemala, a Costa Rica, me dicen saludo al profe Luis, alumnos tuyos, Luis, así que muchas gracias por todo lo que está haciendo por la transformación latinoamericana y esperamos más noticias en este programa de Espacios Vacíos. Eso es. Muchas gracias a ti por la invitación, Ramón. Muchas gracias, Luis. Bueno, y ese era Luis Medina, transformación de las personas, el talento latinoamericano con los diplomados de transformación digital, los acompañamientos también de transformación en las empresas y a meter manos, señores. Se acabó el tiempo y ahora a divertirnos y a seguir siendo más humanos. Muchas gracias. En un mundo cada vez más digital, las evaluaciones de riesgo financiero están cambiando. ¿Sabías que con IA puedes predecir el comportamiento de pago de pequeñas y medianas empresas con alta certeza, mejorando su acceso a capital? Red Capital está transformando el análisis de riesgo con inteligencia artificial. Con foco en scoring de crédito online para empresas, desarrollamos un robot potenciado por Machine Learning, liderando el mercado en Chile, Perú y Colombia. Conoce más de cómo Red Capital está transformando la evaluación de riesgo con inteligencia artificial. ¿Estás listo para apoyar el futuro de las pymes? Bueno, amigos, seguimos acá con Espacios Vacíos, las oportunidades de tu vida, con una nueva sección, una sección que se va a repetir todas las semanas, una sección que se llama Más Humanos, Menos Robot. Y para eso tengo al co-conductor, don Rafael Fuentes, que ya estuvo acá. ¿Cómo está, Rafa? Muy bien, ¿tú, Ramón? Muy bien, súper. Yo recibí muy buenos comentarios del programa que tuvimos y de la conversación, de la historia y de lo que está haciendo Rocketbot para automatizar, para meter inteligencia artificial a las empresas. Así que muchas gracias por seguir acompañándonos en la continua búsqueda de los espacios vacíos. Y estás con Danilo también, Danilo Toro. ¿Cómo estás, Danilo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Fundador de Robotipay, una empresa hija de Rocketbot. Aquí son... La Rocket Mafia. La Rocket Mafia, eso vamos a decir que en el futuro
es la creación de nuevas empresas basadas en otras empresas. Y Robotipay va a salir otra empresa y ahí se va a empezar a mover. Pero Rafa, cuando te pregunté cómo le llamamos a la sección, me dijiste más humanos, menos robot. Pero hay una contradicción, porque en Rocketbot están eliminando tareas de humanos también, ¿o no? ¿Cuál es el fondo de esto? Porque ¿elimina humanos o ayuda a los humanos? A ver, yo creo que es súper interesante porque finalmente, y yo creo que Danilo también lo ha vivido, y tiene que ver justamente de que la misma automatización está permitiendo que las personas sean más humanas. O sea, lo que justamente hablábamos la vez anterior, ¿no? El hecho del Excel ya era la parte robótica nuestra. Entonces, finalmente lo que estamos haciendo es eliminar la parte robótica de las personas y dejando la parte humana. Y esa es la parte interesante que a lo mejor todavía la industria no ha visto, o hasta los mismos gobiernos todavía no están mirando la oportunidad que hay en el fondo de esa parte del ser humano. Claro, porque lo que estamos haciendo en los países, lo que se está pasando en Latinoamérica, es a la fuerza cortar las horas laborales. Pero se le está pidiendo el mismo trabajo a las empresas, a las personas. Yo estuve con un gerente general la semana pasada en Perú y me decía lo mismo. Él decía, yo veo a la gente estresada porque les doy más trabajo, les pongo más metas, pero claro, con las mismas herramientas de siempre y haciendo la misma planilla Excel de siempre y usando las mismas herramientas antiguas. El pobre Excel, yo siempre nombro Excel, todo el nombre en Excel, sí. Pero si se acabara Excel, se acabaría hasta este programa. Yo creo que estamos fritos para cualquier cosa, así que un gran saludo a Microsoft Excel. La programación debe estar en Excel. Sí, debería estar metida dentro de Excel para no cambiarle la interfaz. Danilo, bienvenido al programa también. Bueno, Rafa, yo quiero que tú presentes a Danilo porque es como tu hijo, ¿no? Sí, es casi como el hijo de Rocketbot. ¿Quién es Danilo Toro? Cuéntame, y después que hable Danilo. Bueno, Danilo estuvo cerca de 6, 7 años con nosotros en Rocketbot y fue, si no me equivoco, la cuarta, quinta contratación a nivel técnico. Estuvo Marcela, estuvo Pepe, y después Danilo. O sea, Danilo fue el tercero. Imagínate, entonces... ¿Una placa? Digo. Entonces, lo interesante de invitar a Danilo a esta sección es porque yo creo que Danilo puede contar lo que a él le tocó vivir en la parte de adentro, de construir una herramienta de automatización y luego salir a la calle y palpar realmente lo que estaba pasando, ¿no? Porque a lo mejor tras bambalinas construyes un producto, pero no estás entendiendo lo que está pasando en la calle. Y hoy día Danilo está viviendo eso, y Danilo lo está viviendo súper bien con compañías que también hoy día son compañías consolidadas en el mercado. Sí, claro. Estamos hablando, por ejemplo, de una empresa como Mita, estamos hablando de Minuto Verde y otras compañías más que Danilo está trabajando. Bueno, Rafa y Danilo, gracias por acompañarnos en el programa. Está relajado como los buen millennials con short, nosotros más ordenaditos. Bueno, pero andar con short es ordenado. Y ya eres fundador de una empresa. ¿Qué te ha tocado ver? ¿Dónde están el aporte de Rocketbot, de la inteligencia artificial, de la automatización, de Python? Porque Robotipay es robot y Python. Python es una tecnología que usan los nerds para desarrollar. Bueno, tú ves de nerds también en eso. Pero ¿qué has visto en las empresas y cómo estás creando casos reales? Te vi en el Rocketbot Summit mostrando casos de éxito para crear espacios vacíos en las empresas. Este programa es para eso, para que dé ejemplos concretos de cómo lo estás viendo. Sí, yo me quiero sumar un poco a lo que decía Rafa sobre ser un poco más humano. Ok. Cuando trabajaba en Rocketbot lo veía un poco más como una herramienta que va a hacer un trabajo X, pero ya trabajando con clientes y viendo lo que hacen en el día a día me di cuenta que la tecnología no es tanto una extensión del ser humano, sino que parece que nosotros somos una extensión de la tecnología. Estamos siendo nosotros robots trabajando todo el rato en Excel, trabajando todo el rato en SAP. Qué interesante. Incluso en las empresas hay mucho como quema de personal. Se dice que las personas se queman haciendo el trabajo todo el tiempo porque son trabajos que deberían hacerse un robot y lo está haciendo realmente un ser humano. Me parece súper interesante lo que dice, me gusta, porque Peter Drucker, viejito, que ya murió por supuesto, pero es un gurú de la administración, él acuñó un concepto que decía la economía del conocimiento. Y los trabajadores del conocimiento, somos trabajadores del conocimiento. Pero yo creo que dijiste algo fundamental. Las empresas están confundiendo el conocimiento porque uno trabaja en Excel, porque no trabaja en la tierra. Por ejemplo, un agricultor que trabaja en la tierra o un obrero agrícola o alguien que trabaja en la construcción, trabaja con la fuerza. Pero lo que nos ocurrió es que nos confundimos porque
el trabajador en Excel, como dijiste, me gustó, es extensión de la tecnología, no está haciendo trabajo de conocimiento. Exacto. Es un trabajo que no agrega ningún valor, es un trabajo Bueno. de robot, Un obrero digital. de un obrero digital. Qué O sea, buena y, esa. y ahí yo creo que, por ejemplo, a mí me tocó ver un caso, uno de los primeros casos a nivel de cliente, y fue una ingeniera de finanzas de la Universidad de Chile que estaba ingresando 2.000 facturas mensuales de cobranza al gobierno. Y la manera de meter factura al gobierno es en un portal y por cada factura meter un captcha. Entonces, imagínate lo que significa desde el punto de vista de una persona que estudió 5 años en la Universidad de Chile, ingeniería en finanzas, y estar cargando 2.000 captchas. O sea, ese es, como dice Danilo, ese es un trabajo de obrero. Sí, claro. ¿Dónde está el valor de No esa hay ningún persona? valor. ¿Dónde está el valor de, De los 5 hecho, años yo de lo aprendí finanzas? contigo, ese servicio de captcha lo puedes externalizar en la India o en China Exactamente. y lo hacen humanos. Lo hacen. Por Exacto. $0,1. Bueno, eso es complejo. Y Danilo, ¿qué te ha tocado ver como caso? Ese caso de Rafa me encantó porque estudiaste 5 años de ingeniería en finanzas o eres un súper profesional, pero te llega a una empresa a estar digitando datos, registrando datos. ¿Nos puedes dar algunos casos? A lo mejor no puedes nombrar las empresas, pero algún caso que sea ejemplo para otras instituciones. Sí, hay justo uno de los casos que hablamos en el Summit de Rocketbot, ¿Sí? es que trabajamos con un contador que estudió, bueno, o sea, 4 años, 5 años en la universidad para ser contador y terminó siendo alguien que cargaba información en un Excel en el día a día. Ok. Lo que nosotros hicimos con ellos es enseñarle a hacer robots. Al final, Rocketbot es una herramienta bastante fácil mira. de aprender. Claro. Él aprendió a hacer sus propios robots y al final él tenía ya estos pequeños agentes que ahora le llamamos, que está haciendo el trabajo por él, y ahora sí él es contador. ¿Y Él qué ya hace él ahora? no tengo muy claro qué es la contabilidad, Sí, pero claro. ya más pensar, más el tomar las decisiones a través de los cálculos que se están haciendo. El análisis contable, pues al Exacto. final eso es lo que el contador no tiene tiempo para hacer análisis contable, igual que los auditores también en las empresas, los auditores no tienen tiempo para hacer auditoría, toman alguna muestra. Exacto. Y es más que nada leer la información que el Excel ya se genera y no tener que ir a buscarla en una página web, descargarlo de un SharePoint, simplemente abre el Excel o el dashboard, el Power BI y ya revisa los resultados. Oye, Danilo, y además estás combinando automatización con inteligencia artificial. ¿Nos puedes comentar algún caso de lo que estás haciendo en esa línea? Porque la gente, yo me toca ir a las empresas y me dicen, no, pero RPA murió porque inteligencia artificial. Y ese, Son y ese- herramientas, y una ese era cosa- un punto también, Ramón, que quería tocar, que es cómo ha visto Danilo finalmente esa parte, porque yo creo que el RPA o la robótica Sí. como que dejó de ser sexy, ya no es atractiva. Pero también hay una visión que la tiene más Danilo, que Danilo realmente es el que está en la calle Sí, escuchando a los clientes, y es justamente eso, cómo hoy día está funcionando ese tema. ¿El RPA realmente murió? ¿Tiene en el fondo un futuro? ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Y además lo que decía Ramón, esa combinación con la inteligencia artificial. Sí, a mí me ha tocado ver que, nosotros igual vivimos como en una burbuja donde todo es inteligencia artificial y que la Claro. tecnología va en vida al Eso. futuro, pero realmente hay muchas empresas que todavía van un poco más atrasadas, están como en el 2019 por así decirlo, todavía no saben lo que es automatizar, todavía no saben lo que es el RPA, entonces todavía hay como un espacio para que las empresas se vayan como poniendo al día, por así Ok. decir. Nosotros también decimos que en verdad el RPA no es que murió, sino que ya no es innovación. Ahora el RPA es como el estándar, como que una empresa Perfecto. sí o sí tiene que automatizar. Y lo que hizo la inteligencia artificial, más que matar el RPA, creo que lo aceleró. Ahora podemos implementar el RPA mucho más rápido. Tenemos casos donde anteriormente, no sé, si teníamos que leer un correo electrónico o una factura que son todas variables, pensar, vamos a estar un año probando casos. Llega una factura nueva, lo corregimos. Vamos a tener que pagar soporte mensual Perfecto. Qué para buen eso. ejemplo. Claro, ahora la IA, igual se paga mensual, se Sí, por los claro. tokens, pero ahora la IA entiende contexto, entiende mucho mejor la información y ya no es un humano que esté ajustando la expresión regular, adaptando el robot, sino que ahora simplemente le decimos a la IA, mira, retórname la información y ya está. Danilo, ¿y cuál ha sido el caso más lindo que a ti te gusta? Tu caso consentido, como dicen en Latinoamérica. Puedo decir regalón en Chile, pero en Latinoamérica es consentido. van a entender. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso el que más te gusta, el que te desafió? Dijeron, este no lo va a poder hacer y lo hiciste igual. Hay dos que justamente son del mismo cliente en España que Ok. trabajamos. Uno es procesar audios. Ok. Nos llegaba... Eran personas que estaban como en terreno, pero personas no muy tecnológicas. Perfecto. Ya que apenas saben ocupar WhatsApp. Y mandaban un audio para solicitar, generar una... No era una orden de compra, no recuerdo la palabra. La que orden de ocupaban en español. trabajo. Claro, como una orden de trabajo. Tenían como otra Qué palabra buen especial caso, allá. interesantísimo. Y lo gracioso era que yo no entendía el audio.
mandar un audio, también entre el andaluz y el gallego, igual, a veces complicado. eran acentos especiales del Exacto. No, y además yo me acuerdo también de ese caso, la complejidad también de la persona usando el teléfono, porque a veces mandaban el audio y se notaba que el teléfono estaba lejos, claro, lejos. perfecto. Entonces, O entonces no tapado. exacto, y no se escuchaba. O sea, se escuchaba así muy despacito. Claro, la onda del audio era una línea, no se escuchaba Exacto. nada. Y nosotros con la IA, justamente la inteligencia artificial de Rocketbot, conseguimos estandarizar esa información, entonces prácticamente la persona podía mandar lo que quería, decía, quiero 2 tornillos. Pero qué y- interesante porque así, en general, me pasa mucho. Ese caso podría ser muy bueno para el mundo de las microfinanzas porque mandan Sí, a los exacto. ejecutivos a terreno a que hagan una app, a obligarlos a meter datos. El ejecutivo de una empresa de microfinanza en terreno, su gran superpoder es conversar con el microempresario. Claro. No estar distrayéndose en una aplicación, nada, pero si él puede en forma normal, en una grabación, ya ni se me ocurre WhatsApp, puede ser como un artículo que grabe y grabe la conversación y por atrás tú puedas transformar eso. Por supuesto hay que avisarle a la persona que está grabando. claro. Eliminando eso y se puede hacer, ya puedo atender y prestarle la atención debida. Entonces no pongo la tecnología frente al cliente. La tecnología es mi habilitador, que es muy No, buen ejemplo y resultó bueno. Y eso no solamente hay que agregar, y ahí es donde justamente me cuelgo un poco de esta parte de ser más humano, ¿no? O sea, Claro. justamente lo que tú Qué hablas bueno, de- ese es un buen de- ejemplo de la de mi- más humano, menos robot. Exacto, de la microfinanza, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo trabajé como voluntario en microfinanza y me dedicaba a ofrecer microcrédito y tú sabes Lo recuerdo. y tú sabes lo importante que es estar ahí en el frente. Sí, claro. Entonces, si te permite ser más humano, más empático con esa persona y a lo mejor gastar menos tiempo en llenar formulario, esa es la parte que yo te digo que te permite ser más humano y menos robot. Y la parte interesante es lo que dice Danilo, ¿no? O sea, ¿qué pasaba después al interior? Al interior había gente que escuchaba el audio, traspasaba, generaba un orden de trabajo en un sistema. O sea, hoy día ese proceso, entre comillas, Fluye, fluye, sin humano. sin humano. Y los humanos hacen tarea de humano. Exacto, Qué exacto. Y a lo mejor empieza a pasar, ¿no? Y tú dices, bueno, a lo mejor sí, puede ser que en el back salgan 2, 3 personas. Pero a lo mejor tú tienes la opción de agarrar esos 2 o 3 y reconvertirlo y ponerlo en la fuerza de Claro, venta. en la fuerza de venta, exactamente. Exacto. Y ahí es donde van a venir estos cambios, ¿no? Súper. Danilo, me dijiste 2 casos Sí. consentidos. Ese uno que me encantó, muy bueno, y en España, o sea, te felicito, estás haciendo tecnología y soluciones para Europa. ¿Cuál es el otro caso? El ¿Te otro imaginaste caso, alguna vez haciendo eso? Cerrar tú. antes de entrar a que trabajara Rocketbot, Sí, no. sí, o alguna parte decir, voy a cerrar los ojos, a estar haciendo cosas, porque dijiste algo muy lindo. En Rocketbot hiciste una herramienta. Ahora en Robotify ves cómo usan las herramientas. Y eso es mágico. Cuando alguien usa algo que tú creaste, es como... No sé cómo explicarlo, pero yo era programador, programaba arte. Entonces, cuando veía los programas y cómo los programas, me acuerdo, trabajaba en una municipalidad y hice el sistema para venta de patentes, de las placas de auto y todo, los impuestos, y en los centros comerciales estaba el sistema. En Clipper, antiguo, pantalla azul. Pero pasar por ahí y decir, bueno, esto lo hice yo, wow, qué interesante. Ese concepto me gustó, porque ya estás con la gente operando. ¿Cuál es el otro caso bonito? El otro caso es la generación de planos. No sabía, ¿Planos? no sabía que se podía automatizar al tocar, hasta que me llegó el caso que se tenía que automatizar. Wow, ¿verdad? Y esto es una mezcla de un montón de herramientas donde la persona descargaba como la parcela, como un Ok. KMZ que se llama, Sí. desde una página, entraba a Google Earth, descargaba otra información, luego otra aplicación y como todo el proceso que hace como el ingeniero de generar el plano final con los diferentes dibujitos, lo conseguimos hacer con un robot. Hay muchas plantillas interviniendo Sí, entre medio, claro, claro. pero ya el robot te genera todo ¿Y el quién proceso. era el cliente? ¿Un arquitecto? Eran- ¿Quién era el usuario? Más Claro, que la eran empresa. ingenieros geomensores, ¿De podríamos minera? decir, claro. No, esto es agrícola, es el mismo Buenísimo. cliente. Y la O sea, te compi- aman, ese cliente te aman, ¿eh? ¿Sí? Sí. No sé si los ingenieros, pero No, también. También. Yo diría que Lo también. hiciste más humano. Claro, porque lo que pasaba es que se tomaba mucho tiempo en que la página se caía, en tener que descargar cosas, empezar a dar clic. La aplicación es un poco lenta. Era mucho tiempo en repetitivo, descargar Claro. todos los días cierta información. Ahora es más pensar, hacer ingeniería real. Ya no es tanto el mecanismo de descargar información, sino pensar cómo mejorar el proceso de venta mejorarlo también, porque están trabajando con el cliente directamente. Entonces realmente están siendo
no sé si más humanos, pero sí más profesionales, Sí, más claro, ingenieros en este claro. tema. Es que sabes que, Ramón, que al final la automatización es ganancia para todos. Es ganancia para los países porque somos más eficientes, es ganancia para el empresario, Claro. es ganancia para los gerentes y es ganancia también para las personas. O sea, estamos viendo también cómo el mundo está cambiando, cómo se van reduciendo también las horas de trabajo. Y a lo mejor hoy día, claro, hablamos de 40 horas y a lo mejor mañana van a ser 30. 35. Claro, 30. ¿No? Claro. Entonces, justamente el mercado se va a ir adaptando a medida que la automatización va a ir avanzando. Y a lo mejor las personas ya no van a tener un trabajo, a lo mejor vamos a tener dos, cada uno de 20 horas, ¿no? Pero claro, trabajos de eso, que 20 horas o 15 horas y van a ser Exacto. trabajos más fragmentados. Que Más fragmentados, el sueño donde, eso. donde tú realmente generas el valor, ¿no? O sea, que realmente lo que decía Danilo, o sea, de repente somos demasiado obreros de los sistemas tecnológicos. O sea, yo en algún minuto, uno de mis primeros trabajos fue llevar el tema de licencias médicas en un servicio público. O sea, y estaba todo el día mirando los que se enfermaban, los que no se enfermaban. A mano. Todo a mano. Sí. Era un obrero era un ejecutivo del conocimiento, como decía Peter Drucker, pero en realidad no aplicaba ningún conocimiento. Ya te aprendiste, en una hora te aprendiste qué teclas tocar y listo. Se acabó el conocimiento. Exacto. Y también yo creo que era una de las grandes preguntas que también la gente se hace y tú dices, oye, tengo que contratar realmente a una persona que sale de la universidad, tengo que contratar a un ingeniero comercial para que haga esto. Y a lo mejor la respuesta es no, porque realmente no hay un trabajo donde yo genere ese valor que se necesita. Ahora, Danilo, dijiste algo y me encanta lo que dice Rafa porque ese cuestionamiento ya lo hablamos en un primer programa cuando él decía que hay personas, hay una ejecutiva, un cargo en una de las empresas que nombró que tiene su rol es revisar si lo que la persona nueva que están contratando, el rol que va a hacer, lo puede hacer una automatización o una RPA y si lo hace, no la van a contratar. Entonces, ya estamos viendo esa presión en la región, pero tú dijiste algo que me gustó mucho y es, nosotros estamos en una burbuja, somos tecnológicos, me gusta estudiar, estamos mirando lo que pasa en las empresas, pero tú te has dado cuenta que las empresas no están ni siquiera en el 2019, si estamos hablando de Excel, hay empresas que están, yo creo que en el 2000, Claro, 98, con AS400 todavía. con AS400, con Claro. pantallas verdes, y estamos obsesionados por lo nuevo, por el último celular, por el último ChatGPT 6.0 o la nueva versión de CloudWorks que bajó Anthropic y que la baja en el celular. O sea, las personas no saben ni bajar a un servidor. A veces hay personas que no saben teclear en un computador. ¿Cuál es la salsa secreta de Robotify o el llamado para las empresas para que empiecen a incorporar no la tecnología de moda, Claro. la tecnología que realmente necesitan? Sí, nosotros nos estamos enfocando, tenemos un área específica para hacer que esas personas que no saben ni siquiera teclear Ok, puedan entrar un poco más en tecnología. perfecto. No es tan fácil construir un robot para alguien que no sabe lo que es un Excel, Claro. pero yo creo que basta con saber Excel para poder construir tu propio robot. Aquí en verdad la otra vez conversaba que estoy en contra de mi propio negocio, ¿cierto? Sí, Porque claro. yo implemento robot, pero creo yo que esto crece mucho mejor, las empresas pueden innovar un poco más, tienen tiempo para hacer otras cosas. Yo creo que más tiempo de ocio ayuda a innovar más. No, y te van a pedir más robots más complejos, los que no Claro. pueden hacer ellos. Es Claro. un buen negocio también. Claro, pero los procesos que ellos ya entienden, ellos los podrían automatizar sin ningún problema, sobre todo ahora con la IA que es un prompt y te genera información. Nosotros vemos que muchas personas de las que le enseñamos hacen código de programación dentro de Perfecto. RocketBot con ChatGPT. Y Danilo, ¿cómo uno accede a esa academia o a lo cuál es tu sitio y cómo uno puede decir, sabes que yo quiero que mis empleados aprendan esta primera parte de automatización con Robotify? Sí, por ahora lo estamos haciendo personalizado. Ok, Son capacitaciones, es un plan casi de 2 meses, perfecto. parte teórica y luego la parte práctica donde va a hacer su propio robot. Lo que nosotros buscamos es que se presente a la gerencia cómo construir que la automatización que logró hacer el usuario. Entonces, cómo contactarnos en LinkedIn, buscar Robotify, se escribe Robotipi con Y al final, ¿cierto? O nuestra página web robotify.com y ahí nosotros podemos ofrecerle un plan de capacitación que se apegue a sus empresas. Y última pregunta, Danilo, y bueno, para dejar la despedida a Rafa, que es nuestro host en este programa, porque va a traer más invitados que están haciendo eficiencia, que es lo otro increíble de Rocketbot, que a mí me emociona. Más de 700 clientes. Sí, 700 ya. 700 y tantos clientes. Hay clientes en Estados Unidos, Brasil, España. Estaba viendo Próximamente Asia. ahora Asia. Entonces, yo también, ¿para qué te voy a preguntar si te lo imaginaste alguna vez? Pero
pero eso lo vamos a dejar para un siguiente capítulo más Sí, íntimo. exacto. Pero, Danilo, ¿cuál es el proceso? Si una empresa te contacta, ¿cuáles son las etapas con las que tú enfrentas un proceso de automatización dentro de una organización? Sí, bueno, tampoco hay mucha innovación, ¿cierto? Esto existe hace mucho tiempo. Lo que nosotros hacemos primero es un proceso de discovery. Ok. Partimos primero con áreas. Perfecto. Definir cuál es el área que se quiere automatizar. Y en el proceso de discovery conversamos más o menos cuál es el día a día de la todos los persona? involucrados y ver cuáles son los candidatos para automatizar. Ok. A veces elegimos un proceso... Y aquí viene uno de los problemas que yo te había comentado. Y Danilo te va a decir que el 99.9% de las empresas no tienen manuales de usuario ni procesos. Yo creía que nadie... Nada. Hasta ahora no me ha tocado ninguna. Pero eso, y tú llegas a una empresa que se supone que están certificadas, que tienen certificaciones 27 y- minutos, y tú le ves exacto. el manual. Quiero el manual del proceso. Y no tiene el Nada manual. tiene. No hay manual de Dios proceso. Nada tiene. Dios mío. Y, Entonces se ahí va- hace, y el proceso se va heredando. ya, ¿no? y ahí hace el discovery. O sea, se va la persona, se muere el proceso. Y ahí está el Exacto. discovery. Esa es la primera parte, el descubrimiento, el análisis del proceso. Eso lo hace con personas tuyas, con ingenieros de Robotipay. Claro. Y ahí elegimos, lo conversamos con ellos, pero es o un proceso que sea rápido ¿Ok? de implementar para que la empresa que está un poco quizás duda de implementar el RPA pueda ver rápidamente Mostrar el valor. información. Perfecto. Y con los que ya se meten de lleno con el tema de la automatización, vamos con el proceso que sea como más crítico, Ok. el que le aporte más valor, por mucho que sea difícil de implementar. Súper. Oye, Danilo, yo te quiero agradecer, pero quiero una última pregunta, porque me quedaría conversando contigo, porque todos los días me llegan dolores y chicharrones, como dicen en Colombia, de las empresas, de los problemas, de los documentos. ¿Cuál es el principal error que no debiese cometer una organización implementando eficiencia, automatización, inteligencia artificial? El El que principal tú has error. visto, el error que los gerentes generales, que los gerentes de operaciones no deberían cometer. Al implementar yo creo que es no planificar o no documentar el proceso que se quiere automatizar. Ahora con la IA nosotros queremos un PROM implementar, ¿cierto? Estamos todos haciendo software, claro. estamos todos diciéndole a Moldbot que no haga cosas. Y ahí yo quiero poner un segundo punto que va un poco asociado a eso, que tiene que ver con que no miden el payback. Y ese es uno de los problemas principales. Claro. ¿Por qué? Porque si realmente el cliente no recupera el dinero, al otro año el proceso vuelve a ser manual. Claro. Y por eso, nuevamente, y hago hincapié de que el 95% de los proyectos que se dice que van a morir el próximo año de temas de IA, no es porque la IA no funcione, es porque no se planifica, es muy caro, y cuando lo comparan contra cuánto me cuesta la persona, claro, prefiero seguir teniendo Es gente. más barata la persona y sigo metiendo más gente y tengo control. Exactamente. Bueno, Danilo, muchas gracias. Ya nos dijiste, el principal error no es no planificar bien y y tú, bueno, lo que hizo Rafa, meterse en esto por moda, Claro. no porque resuelve realmente un dolor. Luego dejarte invitado para una próxima también sesión con algunos de tus clientes que nos vengan a contar acá Eso. qué está haciendo este contador, porque hoy día no sabemos, entonces sería interesante justamente conocer cómo existe esa transformación, dejando de lado la parte robótica nuestra del humano A mí me y encanta empezando eso, a ser más ponerle humano, cara a ¿no? la gente. El talento latinoamericano, no solamente ustedes, emprendedores y dueños de empresas, sino que el empleado que se reconvirtió, el colaborador que ahora está usando Rocketbot y, como dice Rafa, ese contador que hace, para que le preguntemos. Exacto. A lo mejor lee el tarot o lee cartas astrales, no sé. Alguna cosa entretenida de ser Sí. más humano. Según robot. Júpiter, este Sí, año claro. vamos a estar en azul. La contabilidad, claro, así que podemos invertir en esta empresa. No te burles de las Números verdes. cartas astrales, weón, porque mi esposa lee cartas astrales y me va a retar. Así que le mando un saludo a Brito. Saludos a la Muchas Vera, gracias saludos. también, Danilo. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, amigos, muchas gracias. Como vieron, casos reales, casos concretos, y eso es parte de la dinámica de Espacios Vacíos, las oportunidades de tu vida. Gracias. En un mundo cada vez más digital, las evaluaciones de riesgo financiero están cambiando.
¿Sabías que con IA puedes predecir el comportamiento de pago de pequeñas y medianas empresas con alta certeza mejorando su acceso a capital? Red Capital está transformando el análisis de riesgo con inteligencia artificial. Con foco en scoring de crédito online para empresas, desarrollamos un robot potenciado por Machine Learning, liderando el mercado en Chile, Perú y Colombia. Conoce más de cómo Red Capital está transformando la evaluación de riesgo con inteligencia artificial. ¿Estás listo para apoyar el futuro de las pymes? Invito justamente a todos los contadores financieros a revisar qué procesos que hacen el día a día pueden automatizar. Hablamos de procesos como conciliación bancaria, hablamos de contabilización de factura, donde justamente estamos logrando reducir los tiempos de ejecución de proceso de 12 horas a 30 minutos. Los dejamos invitados a entrar a www.rocketbot.com, dejarnos un mensaje y felices vamos a contactarnos para ver qué podemos hacer y cómo podemos ayudarlos a automatizar sus procesos. Oye, Danilo, mira, todos estos años viendo el tema de RPA, automatización, principalmente conversamos mucho con gerentes de finanzas y uno de los principales dolores es la conciliación bancaria. Y esa conciliación bancaria es un dolor tanto en una pyme como en un corporativo, porque hay que estar pendiente de los ingresos, los egresos de dinero, que todo eso coincida justamente con procesos de facturación. ¿Nos puedes contar un poco qué te ha tocado ver a ti en la parte de facturas? Sí, el tema de la conciliación bancaria es un proceso complejo, es muy complejo. No me ha tocado ningún caso en el cual el cliente o el usuario te diga esto se hace así y está el camino feliz el que cumple. Siempre tienen un montón de reglas, de que una persona te paga por transferencia, a veces que te paga la esposa, entonces hay que hacer el match. Es un proceso bastante complicado y creo yo que muchas veces depende de la persona que lo está haciendo. Si esa persona deja por algún motivo de trabajar en la empresa, el proceso se cae completo. Pero, por ejemplo, si uno mira hoy día un proceso de conciliación bancaria, cuando yo tengo a alguien haciendo eso diariamente, ¿qué significa? Porque lo que a mí me ha tocado ver es, por ejemplo, que si yo tengo una empresa y tengo 5 cuentas corrientes en 5 bancos distintos, significa que tengo que entrar a cada banco y claro, estar mirando, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco a lo mejor de un caso que te ha tocado ver así, de cuánto tiempo más o menos le podía tomar a una persona, cuánto tiempo le toma hoy día con esto automatizado. Sí, nosotros tenemos varios casos de conciliación. En Argentina tuvimos uno donde la persona se demoraba, no lo sé, un día completo, 2 días completos quizás en hacer una conciliación, porque tenían que entrar a 4 bancos, eran 3 bancos en verdad, pero en un banco eran 2 empresas diferentes, y en este caso ocupaba Finegars, entonces era una aplicación que él como que no cargaba todo, entonces tenían que ir haciendo scroll mucho rato, era bastante lento, y nosotros conseguimos que el robot se demore 30 minutos en procesar. O sea, estamos hablando de que un proceso de conciliación bancaria pasó de ser un proceso a lo mejor de 8, 10, 12 horas a ser 30. Un proceso de 30 minutos. Exacto. Y lo que ocurre es que siempre el humano se equivoca, ¿cierto? Comete errores, sí, exacto, ve mal los números y concilia mal. Ahora la persona se dedica a ver los resultados del robot y si es que el robot tiene alguna regla que quizás no se haya mapeado anteriormente, ajusta la regla, la ejecuta de nuevo y el proceso ya escala. Entonces podría tener infinitos movimientos. Y ahí hay otro dolor también que tiene la conciliación bancaria, a lo mejor en una pyme no le afecta tanto, ¿no? Pero me tocó verlo, por ejemplo, en bancos. Y el hecho de no tener una conciliación bancaria bien, de alguna manera, controlada, hacía, por ejemplo, que ciertas cuentas se sobregiraran. Claro. Y a lo mejor el interés por un día de atraso de miles de millones de dólares, o sea, sí dolía, ¿no? Claro. Entonces esos problemas también son problemas que hoy día justamente las compañías están automatizando. Claro, y normalmente la empresa no lo ve, la empresa dice, bueno, voy a contratar a una persona que me ayude y a veces queda corto, hacemos hora extra, contratamos más personas, pero un robot escala mucho más rápido, no se necesita contratar más personas para que cubran esa hora después del trabajo. Simplemente se coloca otro robot más y que lo que sea. Si hoy día tuvieses que escribir en el fondo en X y dar un consejo en 140 caracteres para un contador, ¿qué le dirías tú respecto al tema de automatización o a un financiero? ¿Qué significa automatizar un proceso como este?
¿Cuántos caracteres son? 140. 140. 140 en Twitter, la gente dice Twitter. ¿Qué es tu Twitter? Yo creo que lo importante es que como profesionales, todos en general, no solamente los contadores, tenemos que ir evolucionando. Hoy en día, con la inteligencia artificial, todos tenemos que automatizar nuestros procesos. Entonces, si vemos que hay algo que lo estamos haciendo repetitivo y que todos los días estamos haciendo siempre lo mismo, es como el momento de ya empezar a levantar la ampolletita o el foco y decir, ok, necesito automatizar, necesito aprender cómo automatizar, necesito contratar a alguien que me automatice esto y a empezar a dejar todo lo que uno hace todos los días como mecanizado a lo que es un robot o a lo que es una IA. Súper, bueno, para cerrar el espacio, creo que es súper importante invitar a todos los financieros, a todos los contadores, a lo mejor hoy día empezar a mirar herramientas de automatización como Rocketbot, con la finalidad de justamente lograr reducir los tiempos de procesos como la conciliación bancaria. Reducir los tiempos de pasar de 12 horas, pasar estos tiempos a 3 horas, perdón, a 3 horas o 30 minutos. ¿Puedo repetir eso? No me equivoqué. ¿Sí? No, pasa. Bueno, terminando un tremendo programa con casos reales de eficiencia, tecnología, transformación, es importante las noticias que están ocurriendo esta semana, las acciones tecnológicas de Estados Unidos. Las principales empresas tecnológicas están bajando su valoración. ¿Por qué esto parece una bola de nieve? Un día suben mucho por la inteligencia artificial, por Nvidia, por las nuevas capacidades de esta tecnología. Pero Anthropic, una de las empresas que están trabajando y son protagonistas de este baile, recuerden que está Anthropic, OpenAI, Amazon, que también tiene sus acciones, pero Amazon tiene acciones en Anthropic, tienen una revoltija de inversiones, conexiones que estamos viendo. Y la gente en general, ¿me entienden? El ser humano común y corriente lo que hace es usar ChatGPT, con eso se divierte o hacer monitos. El mundo empresarial está más nervioso. ¿Por qué? Porque Anthropic lanzó una característica esta semana que optimiza los procesos del mundo legal. Entonces, acciones de empresas que están trabajando en el mundo legal empezaron a bajar. Pero no se quedó ahí, solo en el mundo legal, sino que también en las empresas tecnológicas por el nerviosismo de crear nuevas tecnologías que automaticen los procesos operativos de las empresas. Y ya no necesitemos empresas que den servicios tecnológicos, empresas que dan servicios de optimización de procesos, porque ya lo puedes hacer con tu propia herramienta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué este programa de Espacios Vacíos? Primero capacítate, estudia, conecta con las personas que vinieron al programa hoy día. Estuvo Luis Medina en el tema de transformación digital, los diplomados, pero también Rafael Fuentes, Danilo en temas de automatización e inteligencia artificial. No es lo que aparece en las noticias lo que tú vas a poder usar inmediatamente en tu empresa. Y ahí está la gran oportunidad, ahí está el espacio vacío, como decía Richard Feynman, que es un físico del mundo de la física cuántica. Dice que el mundo y el universo está hecho de espacios vacíos principalmente. Ahí están las oportunidades. No sabemos lo que va a venir, pero no te pongas nervioso, porque en estos programas te vamos a ir dando datos de las nuevas tecnologías que puedes usar en tus grandes organizaciones, en tus pequeñas organizaciones, para hacer innovación y para transformar tu vida, para mejorar tus negocios. Eso es Espacios Vacíos y los veo en un próximo capítulo. ¡Chao!